Ok, ya estamos grabando y de nuevo que todos sean muy bienvenidos a la lección 6 del curso Los Sacramentos y la Ah, Oración. Me bienvenido, pastor. presento porque soy nuevo y de hecho no he tenido el privilegio de conocer a muchos de ustedes. Yo soy su suplente para esta noche. Como mencioné, el profesor Luis Acosta está viajando y hubo un pequeño retraso y un poco de tráfico y llamó a mí para ver si pudiera dar la clase y aquí estoy con mucho gusto. Y es un gusto conocer a ustedes, hermanos y hermanas de otras partes del mundo, Igualmente. compañeros en la fe. Muchas gracias. Yo llevo casi 5 años con la Academia Cristo. Antes yo servía en una congregación en Los Ángeles, California, como pastor, con servicios y cultos en inglés y en español. Y ahora vivo en Quito, Ecuador, con nuestro equipo de profesores aquí. Voy a compartir aquí las láminas, a ver, ¿ok? Y compartir la pantalla. Y, ok, bien, compartiendo ahora. Y los sacramentos y la oración, si usted está en el lugar correcto, aunque hay un nuevo profesor, el suplente del profesor Luis Acosta, y el tema para esta lección es las llaves y los papeles del hombre y la mujer. Entonces, ustedes han hablado un poco sobre la iglesia y los actos sagrados de la iglesia, los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena. Creo que han hablado de la oración, ¿cierto? Estos son los temas que han estudiado ustedes. Bautismo, Santa Cena, la oración. Esta noche vamos a hablar sobre las llaves. ¿Quiénes tienen eh, el privilegio de trabajar oficialmente en el ministerio público? ¿Qué es el ministerio público? ¿Qué es algo que llamamos el sacerdocio universal? ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a hablar sobre también los roles de los hombres y las mujeres en el ministerio y en el ministerio público. Eh, Eso tiene que ver un poco con la ley y el evangelio también. Y seguro en sus otros cursos han aprendido un poco sobre la ley, las partes de la palabra de Dios que nos muestran nuestro pecado, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, y que sobre todo nos muestra nuestra necesidad de un Salvador. Y también tenemos el evangelio, las buenas noticias, las buenas nuevas de que somos perdonados, que tenemos un lugar garantizado en el cielo por los méritos de Cristo, que somos justificados por la gracia por medio de la fe. Y es la responsabilidad de los creyentes de manejar estas dos doctrinas de la Biblia y de manejar estas llaves, predicando cuando sea necesario la ley y predicando cuando sea necesario el evangelio. Entonces, de esto vamos a hablar esta Buenas noche. noches, profesor. Buenas noches, que sea bienvenida, que todos Disculpe que le sean interrumpa. bienvenidos. Yo soy el profesor Mateo, suplente de profesor Luis Acosta esta noche. Entonces, con esta introducción, vamos a ofrecer una oración y después entrar en materia. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por todos los líderes espirituales que nos has dado. Ellos son una bendición de tu mano. Manténlos a ellos firmes
en tu palabra y también a nosotros, firmes en todo momento. Eh, Necesitamos la sabiduría y la paciencia que viene por tu Espíritu Santo trabajando en nosotros. Esto pedimos en el nombre de Jesús y en su nombre pedimos tu bendición sobre nuestra clase. Amén. Ok, tenemos aquí los objetivos para esta noche y vamos a dividir la clase, de hecho, me equivoqué, de hecho, en tres partes. Vamos a hablar sobre los líderes y el ministerio público, este punto número 2 que tenemos. Vamos a hablar sobre los papeles del hombre y de la mujer, parte número 3. Pero también vamos a hablar un poco sobre nuestra identidad en Cristo y nuestro propósito en Cristo. Entonces vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo contestaría usted esta pregunta? ¿Quién es y cuál es su propósito? Roselva Nieves, adelante. Buenas noches. Este, ¿Quién soy? Bueno, soy una persona cristiana escogida por Dios con el propósito de llevar el evangelio a a todas las naciones y a todas las personas que yo tenga cercanas a mí. Adicional a eso, soy templo y morada del Espíritu Santo y en tal sentido soy sacerdotes de Cristo. Muy bien, excelente. Entonces, usted es cristiana y habló también usted sobre su propósito, participar en la Gran Comisión. Y me gusta mucho el título que usted usó, este nombre que usted es una sacerdote, que todos nosotros somos sacerdotes, aunque no tenemos el collar y la camisa negra y pues sabemos que no formamos parte de la Iglesia Católica Romana que normalmente usa este término sacerdote, pero la verdad es que todos nosotros somos sacerdotes en el sentido de que formamos parte del sacerdocio universal. Entonces, la iglesia dependía mucho de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ellos tenían la responsabilidad de ser los intermediadores entre el pueblo y Dios. Y ellos tenían que ofrecer los sacrificios para expiar por los pecados del pueblo. Y, pero hoy en día, todos nosotros formamos parte de un sacerdocio universal porque nosotros podemos declarar las maravillas de Dios, quien nos llamó de las tinieblas a su luz. Aquí tenemos algunas palabras en esta lámina que también nos hablan de nuestra identidad, de nuestro propósito. Y Roselva contestó muy bien la pregunta, porque muchas veces cuando pensamos en quiénes somos, podemos pensar en, pues soy papá, y eso es cierto, esta es una vocación dada por Dios. Soy mamá, soy tío, tía, abuelo, abuela, soy ciudadano, soy vecino, soy empleo, soy amigo, y estas son identidades muy importantes, vocaciones muy importantes. Podemos pensar en a qué nos dedica. Soy profesor, soy policía, soy empresario, soy doctor, pero tenemos una identidad aún más importante. Y cuando Pedro escribió a los creyentes, él utilizó estos términos para hablarles acerca de su propósito. Elegidos, creados, pecadores sí, pero salvos, adoptados, valorados, parte de la gran comisión y victoriosos. Un voluntario, por favor, para que lea Primera Pedro capítulo 2 9
a 10. Sí, Adrián Gutiérrez, adelante. Ah, no lo escuchamos, hermano. Ahora sí, ahora sí. Amén, hermano. Amén, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Leo para ustedes. El pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien, excelente. ¿Qué les llama la atención más entre todos estos títulos, estas identidades que son bien conectadas? ¿Qué les llama más la atención? Zoraida, elegidos, somos creados, somos salvos, adoptados por Dios también. Y esos son los valorados, o sea, que si todas las que aparecen ahí, parte de la gran comisión y victorioso, porque todas somos todo eso lo que aparece ahí. Muy bien, Pero nos llama más la atención porque es ser salvo, porque con el nuevo pacto nosotros, por la gracia de Dios, fuimos salvados, pues. muy bien, Zoraida, muchas gracias. Y vemos que estos títulos, estos nombres, estas características, estas identidades son conectadas, ¿cierto? Somos elegidos. Y por eso, aunque somos pecadores, hemos sido salvos. Eh, Somos adoptados a la familia de Dios, porque Dios eligió adoptarnos. Nos creó y también eligió adoptarnos y por eso somos valorados a Dios. Y ahora pensando en todo esto, pues, ¿qué hacemos en gratitud a Dios? ¿Qué deberemos hacer? Pues formar parte de la gran comisión, compartir estas buenas noticias con otras personas. Y esto pues nos lleva de nuevo a esta pregunta, ¿cuál es nuestro propósito? Tenemos muchos propósitos en la vida, cuidar a la familia, ya sea cuidar a los padres o cuidar a los hijos, trabajar para apoyar a la familia, animar a nuestros amigos y familiares, hacer que el mundo sea un lugar mejor, siendo pues buenos vecinos, eh, buenos residentes en donde vivimos, pero también tenemos este propósito divino de formar parte de la gran comisión, de formar parte de este sacerdocio universal, compartiendo el mensaje precioso del Evangelio. Y hay muchas formas diferentes de hacerlo. Y vamos a continuar ahora hablando exactamente sobre este tema de cómo podemos participar en la gran comisión. Y vamos a hablar un poco sobre el uso de las llaves, eh, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo la ley, diciendo, esto no es algo bueno, hay consecuencia, hasta consecuencia eterna por este comportamiento, por este pecado, por este camino, eh, pero también compartiendo el Evangelio. Hay perdón. Por esto Cristo vino. Por este pecado, hermano, Cristo sufrió y murió. Pues Cristo resucitó y por lo tanto también tú vas a resucitar algún día, o tu ser querido sí va a resucitar algún día. Entonces, manejando la ley y el evangelio, eh, perdonando a pecados, o, si es necesario, por amor, no perdonando a pecados. Y los papeles, y entonces después los papeles del hombre y de la mujer. Entonces, vamos a tratar de comenzar desde cero. O sea, antes de
de quién puede ser un líder y cuál es la diferencia entre los hombres y las mujeres y cuáles son los requisitos para ser un líder, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Quién escoge a los líderes de la iglesia? ¿Quién elige a los líderes de la iglesia? ¿Qué sabemos desde la Biblia sobre Yo, quién? Sí, adelante. Dios es el que escoge todo en el mundo, ¿verdad? Y los líderes de la iglesia son escogidos por Dios también. Exactamente, muy bien. ¿Podría leer para nosotros Efesios capítulo 4, 11 a 13, lo que tenemos aquí en la pantalla? Ay, la comunicación está Oh, sí, malísima. puede ser que la letra es bastante chiquita, ¿cierto? Podemos pedirle a alguien más también. No Un puedo voluntario. leerla. Soy yo. Ah, Y ok, el ya mismo, tenemos. Doctor Iván, sí, adelante. y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muchas gracias, doctor Iván. Y gracias, Zoraida. Así es, Dios elige a los líderes. Eso no significa que los líderes son perfectos. Eh, yo voy a ser el primero para confesar que no soy un pastor perfecto ni un profesor perfecto. Eh, por esto Jesús vino y a este mundo eh, para ser perfecto en mi lugar. Y ahora su perfección es mía por medio de la fe, pero los pastores y los maestros, los evangelistas, no son perfectos, son pecadores también, eh, pero sí son elegidos por Dios. Los líderes que tenemos son dados por Jesús. Y Jesús nos ha dado estos líderes porque nos ama. Seguro todos ustedes pueden pensar en un líder espiritual que ha tenido un impacto en su vida. Yo puedo pensar en varios. Y estas personas son regalos de Dios porque fueron los instrumentos de Dios para tener un impacto espiritual en mi vida y en nuestras vidas. Entonces, los líderes son dados por Jesús y Jesús nos da líderes por nuestro bienestar espiritual. Entonces, otra pregunta, tal vez una pregunta que puede ser un poco más difícil y tal vez en sus iglesias han experimentado hasta problemas en cuanto a este tema. ¿Por qué no puede una persona forzosamente hacer a sí mismo líder de un grupo? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Roselva Nieves, adelante. Bueno, yo considero que una persona no puede serse a sí misma un líder de un grupo porque primero debe tener el conocimiento. Segundo, eh, al imponerse él y no ser escogido realmente por el Señor, automáticamente todas sus apreciaciones, sus conceptualizaciones que tenga, la manera de cómo él interprete errada o no a la persona, porque no se sabe si esa persona realmente, como no ha sido escogida por el Señor, pueda tener sus apreciaciones particulares y en vez de dar la palabra correctamente, va a dar una doctrina errada y se genera problemas dentro de la iglesia, como podemos observar que existen ciertos grupos donde
se tiene prosperidad, estas cuestiones, porque son subjetivos, no hablan de la palabra como tal, sino que utilizan sus apreciaciones y la palabra deformada y sacada de contexto. Por eso es importante que sean elegidos por el Señor. Muy bien, sí, esta necesidad de ser elegidos por el Señor. Muy bien, ¿alguien más desea aportar al respecto? William Sí, Montenegro. Damos la palabra a William Montenegro y después a nuestra compañera que iba a aportar. Pastor, buenas noches. Quería hacerle una pregunta, a ver qué posibilidades tiene usted. Usted sabe que actualmente en Latinoamérica, yo estoy en Venezuela, todas las iglesias pentecostales eligen a los pastores por dedo, pastor. Yo soy pastor, yo tengo una esposa y mi esposa también es pastora. Y lamentablemente no está bajo la opción del Espíritu Santo. Lamentablemente esto se ha promulgado mucho aquí en todas las iglesias. Lamentablemente la figura de la pastora no es que se desmerite, pero por lo general, siempre si yo soy pastor de una iglesia y estoy casado, recién casado, automáticamente dentro de los miembros de la iglesia, mi esposa, mi señora, es también pastora. Yo quisiera su opinión, pastor. ¿Hasta qué punto estamos fuera de la ley dentro de este mundo del cristianismo? Gracias, pastor. Buenas noches. Gracias, William. Vamos a hablar sobre esta pregunta y estos temas exactamente, porque hay algunos que dicen, tuve el sueño de ser pastor de esta iglesia, por lo tanto voy a predicar el domingo. Y lo que vemos en la Biblia es que Dios es un Dios de orden. Y eso sabemos de 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. También vemos cuando, pues, sabemos que habían problemas en la iglesia en Corinto. Y entonces la mayoría del contenido de las cartas de Pablo a los Corintios tiene que ver con cómo tener un orden, cómo organizarse, cómo hacer las cosas con un buen orden. Y ahora, pues, estas cartas son, pues, para nosotros también, son la palabra inspirada de Dios. Entonces, en cuanto a como proclamándose, declarándose pastor, eso va en contra de tener un buen orden y también va en contra de otras partes de la Biblia que nos hablan sobre un llamamiento y sabemos que la iglesia llama, que Dios llama a sus líderes por medio de la iglesia. Entonces, enseguida vamos a ver estas partes de la palabra de Dios que van a contestar la primera parte de su pregunta, William, que Dios llama a sus líderes por medio de la iglesia. Y en cuanto a la esposa también siendo pastora, eh, esto tiene que ver con los roles de los hombres y las mujeres. Y esto vamos a ver en la segunda mitad de nuestra clase esta noche, que sabemos, pues la verdad, no sé si si debería decir esto ya que estamos grabando la clase, pero la verdad es que probablemente hay muchas mujeres que son mucho más capaz, en general puede ser que las mujeres son mucho más capaces de cuidar a rebaños y de ser pastores, pero Dios en su sabiduría ha establecido roles diferentes. Y si vamos a aferrarnos a lo que la Biblia nos dice, vamos a ver que los hombres y las mujeres son iguales a la vista de Dios, que Dios ama al hombre y ama a la mujer lo mismo, pero en el ministerio público hay una división de responsabilidades. Y entonces, no es que las mujeres no son capaces de ser pastores, probablemente en muchos sentidos podrían hacer un mejor trabajo, pero Dios en su sabiduría ha establecido roles y responsabilidades diferentes. Pero eso vamos a ver pronto. Entonces, vamos a ver Jessica Posada, adelante. Buenas noches. Bueno,
ahí quería como aportar a la pregunta anterior, de por qué no debemos de, pues como de ponernos nosotros mismos como líderes. Mm, si quiere, pues si buscamos también una sana doctrina, normalmente sí, exactamente lo elige Dios y muchas veces es por dones y que tengamos una relación con Él, porque pues no puede ser cualquiera un líder, porque precisamente puede hacer tropezar a los nuevos creyentes, a los que están llegando nuevos, o incluso a los antiguos, causarles confusión en la palabra, porque la palabra dice que no debemos ni de quitar ni agregar nada que no diga la palabra. Y yo quería hacer alusión a un versículo que habla en Mateo 18:6, pues que nos contesta como en cierta forma Jesús, a esta pregunta que dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor es que le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, es como primeramente tener ese temor a Dios, de que si te ponen en algo, es Dios quien te pone y no nosotros mismos los que nos proclamamos líderes. Gracias, gracias Jessica. Y eso nos hace pensar, y lo que usted citó de Mateo, de la gran responsabilidad que tenemos en el ministerio, de no hacer que alguien caiga, de no equivocarnos en cuanto a lo que la palabra dice. Y eso vamos a ver también a continuación al ver los requisitos para ser un ministro público en la iglesia. Entonces, para continuar, ¿cómo da Dios a la iglesia sus líderes? Y Jesús quiere que su rebaño sea atendido, ¿cierto? Podemos pensar en también el último capítulo de Mateo, cuando Jesús está andando por los pueblos y las aldeas y él nota un problema. Él nota que las personas son dispersas y desamparadas porque hay una falta de trabajadores fieles. Y entonces Jesús quiere que su rebaño sea atendido mientras está aquí en la tierra. Así que Él provee una variedad de líderes dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada grupo. Y Dios usa a los propios grupos para llamar, es decir, invitar a los líderes a sus puestos. Este procedimiento puede pasar informalmente y naturalmente, como un grupo simplemente siendo de acuerdo en dando a alguien la oportunidad de predicar, una congregación permitiendo que alguien sea el encargado de algún aspecto del ministerio. Ahí tenemos un llamamiento informal, el grupo dando la oportunidad, invitando a alguien que tome un puesto en el grupo en la iglesia, y a veces puede ser un poco más formal. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en Los Ángeles, California, en la congregación, Academia Cristo me llamó y por teléfono, pero también me llamó a formar parte de su equipo y compartió un documento conmigo diciendo que, pues, como la Junta de Misiones que maneja el Ministerio de Academia Cristo te ha llamado para que sea profesor. Entonces, a veces puede ser un poco más formal, a veces muy informal, el grupo simplemente dando la oportunidad a alguien para que predique, pero de cualquier forma, es Dios que provee líderes para su iglesia por medio de la iglesia. Entonces, esta es la doctrina nuestra en Academia Cristo, que Dios provee líderes por medio de la misma iglesia. Cuando la iglesia, cuando un grupo, cuando una congregación da permiso, invita a alguien, llama a alguien para compartir la palabra de Dios. Y esto tiene pues una base bíblica. Por ejemplo, en Romanos 10:15, Pablo escribe, ¿y cómo predicarán si no fueron enviados?
Y en este capítulo, vemos en otras partes en este capítulo, Pablo diciendo que pues los trabajadores en el reino, en el ministerio, van a ser enviados y van a ser llamados. Y así las personas van a escuchar las buenas noticias. Y vemos que así es como trabajaba la iglesia primitiva. En Tito capítulo 1, versículo 5, escuchamos, por esto te dejé en Creta para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, tal como yo te mandé. Entonces Pablo, como un líder, pues él fue un instrumento por Dios para animar a Tito, para que él capacitara a personas para ser ancianos en la iglesia. Y eso también vemos a Dios trabajando así también en Hechos 13. Entonces, vamos a leer ahora esta parte de la palabra de Dios y el enfoque que tenemos es en Dios llamando a personas para formar parte del ministerio público por medio de su iglesia, en lugar de alguien diciendo, es que recibe un toque especial. Alguien pues pasó un poder, una autoridad, una cobertura especial a mí. En lugar de algún concepto de como una transferencia de poder, una transferencia de autoridad, vamos a ver que es más Dios llamando a personas por medio de su iglesia. ¿Podría alguien leer Hechos 13, 1 a 3, por favor? Roselva, adelante. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Man- Manaén, que se había criado con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, para que el trabajo al que yo los he llamado. Entonces, después de haber ayunado y orado, pusieron sus manos sobre ellos y los enviaron. Mu- Hechos 13:1 al 3. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces aquí vemos que es el Espíritu Santo, es Dios mismo, usando la congregación para llamar a Pablo y Bernabé para que fueran sus misioneros. Entonces, nosotros creemos que es Dios, el Espíritu Santo, mandando a alguien, enviando a alguien, llamando a alguien por medio de su iglesia para participar en el ministerio público. Vamos a ver, aquí tenemos pues, vamos a ver Hechos. Un voluntario para leer Hechos 20 y 28, por favor. Sí, Angélica. María, adelante. Angélica María. Hechos capítulo 20, versículo 28. Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, para que cuiden de la iglesia del Señor, que él ganó por su propia sangre. Muchas gracias. Entonces, ¿quién asignó a personas para cuidar el rebaño? En este caso, ¿cómo los obispos llegaron a ser obispos? Por el Espíritu Santo. Y para nosotros hoy en día, pensando ahora en lo práctico y lo que vimos en Hechos capítulo 13 y también en Tito, ¿cómo Dios lleva a cabo esto hoy en día? Por medio de su iglesia, el grupo, la congregación, el conjunto de iglesias. Puede ser dos, tres personas en una sala de estar. Puede ser un conjunto de iglesias que tiene
una junta muy formal, no importa tan formal, pero es la iglesia invitando a personas para que compartan la palabra de Dios. Así es como somos organizados. Entonces, en resumen, ¿cómo da Dios a la iglesia sus líderes? Dios usa a los propios grupos para llamar, es decir, invitar a los líderes a sus puestos. Puede ser algo muy informal, puede ser más formal. No es un tipo de cobertura ni sucesión apostólica. Hay algunos que dicen que, pues, que los líderes hoy en día tienen que recibir como las manos puestas sobre ellos y viendo la cadena hacia los primeros apóstoles. Y esto se llama la sucesión apostólica. Y hay algunos que de hecho llevan algún documento con muchas páginas diciendo que pues Pedro impusieron las manos sobre esta persona y esta persona impuso las manos sobre tal persona y van viendo como esta cadena hasta hoy en día. El obispo Juan Carlos, el obispo, eh, no, fulano puso sus manos sobre mí y yo recibí, por lo tanto, desde los apóstoles la imposición de manos y yo tengo ahora una autoridad especial. No es así, eso no vemos en la Biblia. Lo que vemos es Pablo diciendo que pues sí, vamos a enviar a personas para que las personas puedan escuchar. Vamos a identificar y capacitar a líderes. Y vemos a la iglesia diciendo que, ok, vamos a asignar a tal persona para que trabaje en el reino. Entonces, no creemos en la enseñanza de una sucesión apostólica. Y esto sí es buena noticia para nosotros, porque significa pues, que Dios puede llamar a cualquier de nosotros para que seamos en el ministerio público sin la necesidad de buscar a alguien para imponernos las manos con una conexión hacia Pedro y los otros apóstoles. Entonces, ahora vamos a cambiar un poco, cambiar y vamos a hablar sobre los requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia. ¿Cuáles son? De lo que han leído ustedes, de lo que han visto en las cartas de Pablo, ¿cuáles son algunos requisitos bíblicos para ser un líder en la iglesia? Angélica María, adelante. Bueno, uno de los requisitos es llevar una vida intachable, tienen que serle fiel a su esposa, sus hijos deben de ser creyentes, que no tengan una reputación desenfrenada ni rebelde, no deben de ser arrogantes, ni iracundos, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe amor al contrario, debe amar lo bueno, vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción, disciplina y debe tener una fuerte creencia. Muy bien, muchas gracias, Angélica. Eso vemos en Tito capítulo 1. Ancianos irreprensibles, maridos de una sola mujer y con hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo como administrador de Dios sea irreprensible, no soberbio, ni iracundo, ni afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, apegado a la palabra de Dios, eh, tal y como la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Una pregunta, ¿cuántos de los profesores de Academia Cristo, incluido su servidor, cumplen perfectamente con esta lista? La verdad es que ninguno. Ninguno de nosotros aquí en esta aula virtual podemos cumplir perfectamente con esta lista. Y de nuevo, por esto tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Eh, Él llegó a esta tierra y mientras estaba llevando a cabo una vida perfecta, Él fue un ministro perfecto en nuestro lugar, un pastor, un líder, un anciano, un obispo perfecto en nuestro lugar. Pues, si vamos a estar totalmente en caer tiempo tras tiempo en algunos de estos aspectos, puede ser que no soy apto, o no somos aptos para el ministerio público. Entonces, podemos tomar, por ejemplo, afecto al vino. Eh, Puede ser que en algún momento un pastor tomó demasiado y es arrepentido, fue pecado, pecado que merece la muerte. eh, pero nunca vuelva a tomar, es arrepentido. Puede ser que este pastor va a continuar sirviendo como pastor, pero si hay un pastor que cada noche, cada semana, cada fin de semana toma en exceso, ahí tenemos un problema, ¿cierto? Porque ahí estamos, el pastor no está cumpliendo los requisitos bíblicos para el ministerio. Entonces, este es un concepto difícil porque ninguna persona puede cumplir perfectamente con esta lista y, y si el cumplimiento perfecto con estos requisitos fuera el requisito para ser un pastor, no tendríamos pastores. Pero a la vez, los que están en el ministerio público no pueden tiempo tras tiempo, constantemente ir en contra de esta lista de requisitos que tenemos. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas pensando en este tema difícil? Ok, estos son los requisitos, hay que cumplir con estos requisitos. Nadie puede hacerlo perfectamente, somos perdonados en Cristo, pero a la vez sí hay un estándar más alto para los que van a servir en el ministerio público. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas, su experiencia en cuanto a este tema? Omar Cerato, buenas tardes, buenas noches, adelante. Buenas noches, pastor. Pues, pastor, considero que pues, por la gracia de Dios que se puede realizar, se puede servir porque para cumplir esos requisitos es como muy difícil, pues de pronto para algunos será imposible, pero es muy difícil. He conocido en muchos pastores o muchos líderes que, que por lo menos no cumplen con alguno de ellos y es que los hijos de pronto no son los mayores seguidores en la iglesia, o de pronto no van, no se congregan, entonces ahí ya no estarían cumpliendo con ese requisito, pienso yo, ¿no? Y a veces es como complicado, pues porque pues a ellos como líderes, pues podría decirse, bueno, si no es capaz de liderar su propio hogar, pues sería como difícil que liderara una iglesia, pero también tenemos que tener en cuenta que también es por gracia que Dios nos llama y que si sus hijos no han recibido ese llamado o esa salvación por parte de Dios por gracia, pues ellos cuando están pequeños son manejables, no son manejables, pero cuando llega una edad en que ya como que no se congregan o como que empiezan a aislarse, como que ya no les importa mucho he conocido de pronto partes así, entonces no sé si eso de pronto podría implicar en algo para que un líder siga teniendo un liderazgo como eso, o un pastor o un ministerio.
Claro que sí, Omar. Sí, ahí es donde necesitamos gracia, necesitamos sabiduría, necesitamos aferrarnos a los requisitos, pero también reconocer que hay perdón y hay gracia. Yo conozco un pastor y muy buen pastor, muy fiel, pero él tenía una hija joven, todavía viviendo en su casa, que rechazó totalmente lo que la Biblia dice sobre algunas cosas muy importantes. Y llegó la situación llegó a ofender tanto a la congregación, hizo que había confusión y lamentablemente el pastor tuvo que renunciar y lo hizo pensando en este criterio, en estos requisitos aquí. Y él se dedicó más a su familia para resolver a esta situación. También, lamentablemente, la chica creció y se apartó de la iglesia y el pastor hizo todo lo posible. No pudo llamar a arrepentimiento a su hija, no pudo arreglar la situación, incluso usando la palabra de Dios como la herramienta. Y él eventualmente fue invitado, llamado por la iglesia para volver al ministerio. Y la congregación vio que sí, el pastor es muy fiel, a veces hay algo que no se puede hacer, está criando muy bien a sus otros hijos, esta chica creció, ya es adulta, se apartó de la iglesia y el pastor tiene los dones, está cumpliendo con los requisitos y lo llamaron de vuelta a su cargo. Entonces, a veces puede haber situaciones así donde estamos actuando en la gracia y con el perdón y con este tema de los hijos sí es difícil y admiro que el pastor hizo la decisión de, ok, no voy a servir en el ministerio público por un tiempo para que no haya ofensa entre la iglesia, entre la congregación. Y admiro que unos años después la congregación eh, tuvo compasión y gracia y vio que la situación fue imposible de resolver y llamó de vuelta al pastor. Entonces, sí, siempre necesitamos este equilibrio entre, ok, esta es la lista y los pastores sí tienen que cumplir con esta lista y reconocer que ningún pastor es perfecto. Estamos viviendo bajo la gracia. Buena pregunta, Omar. Y Adrián Gutiérrez, adelante. Sí, hay casos, hay diferentes situaciones, pastor. Por ejemplo, en el caso de mi iglesia, mi pastor, su hijo, después de haber cumplido la mayoría de edad, él se apartó por algunas situaciones, eh, um, pero ya hace aproximadamente más de 8 o 10 años, el joven no ha venido más a congregarse. Um, pero sin embargo, nuestro pastor sigue pastoreando. Nuestra iglesia no es que él haya fallado, no es que nuestro pastor haya fallado, pero también hay que ver un punto muy importante. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. Entonces, son situaciones en las cuales nos podemos encontrar cada uno de nosotros y yo pienso que ahí sí hay que estar bien, discernir bien lo que Dios quiere de nosotros y el llamado que Dios nos hace, como los hombres, como pastores. Porque si Dios me ha llamado, estoy completamente convencido que Dios me ha llamado, Dios va a cuidar a mi familia. Y si en el camino mi hijo adulto, cuando llega a la mayoría de edad, se aparta, este, bueno, nosotros cumplimos y esa es la edad en la cual nosotros podemos hacernos responsables de nuestros hijos hasta que cumplan la mayoría de edad. Pero son temas bien complicados si lo vemos desde este punto de vista, porque nuestro primer ministerio es nuestra familia, pero también existe un llamado de Dios. Y yo pienso que ahí deben estar los ancianos también apoyando y caminando con el pastor
para ayudarle también en las decisiones que tome. Muy bien dicho, Adrián, muchas gracias. Y sí, y nos toca pensar también en el espíritu de de este requisito. Si el pastor, y sobre todo, gracias por recordarnos que de la importancia de cuidar a la familia espiritualmente, porque ustedes están aquí recibiendo capacitación para el ministerio. Por eso existe Academia Cristo para capacitar a líderes. De todos ustedes ya son líderes o van a ser líderes en la iglesia. Y siempre hay esta tentación de negar a la familia, ¿cierto? O hay la tentación de poner en segundo lugar a la familia. Hay los enfermos que visitar, hay los miembros prospectivos a que llamar, hay el sermón que preparar, hay todos estos temas de la iglesia y qué pasa. Tristemente, podemos poner a la familia en el segundo lugar o a veces en el último lugar. Y aquí, en las palabras de Pablo a Tito, pues no solo es un requisito para que los hijos sean creyentes, sino el espíritu atrás de esto es que el pastor está cuidando espiritualmente a sus hijos. El pastor está haciendo todo lo posible para compartir la palabra con su familia, para orar, para instruir a los hijos. Y a veces el pastor puede hacer todo esto, apartar tiempo para devocionales, estar leyendo los salmos, partes de la Biblia, tiempo de oración, y todavía un hijo va a apartarse de la fe. Y eso a veces pasa, pero sí, aquí la importancia es criar a los hijos en la fe cristiana. Muchas gracias, Adrián, por ayudarnos a pensar en este sentido más amplio aquí de cuidar bien espiritualmente a la familia. Vamos a hablar sobre estos términos. El ministerio público o el ministerio representativo son iguales. Más usamos en Academia Cristo el término el ministerio público, puestos de liderazgo en la iglesia, ya sean maestros, predicadores, pastores, evangelistas, administradores o cualquier oficio que la iglesia requiere, ¿no? Profesores en la escuela dominical, hasta el pastor de toda la congregación. Se llama el ministerio público no porque necesariamente ocurra en un espacio público, algunos no, por ejemplo, un ministerio, un ministro público haciendo una visita de alguien en la casa, no es algo súper público, pero lo llamamos el ministerio público porque se lleva a cabo por parte y a nombre del grupo. Y por eso también tenemos este nombre parecido, el ministerio representativo, que hay alguien en un cargo oficial representando al grupo, ya sea una señora dando clases a los peques el domingo después del culto, ya sea un hombre predicando un sermón, ya sea un hombre haciendo visitas a los enfermos en nombre de la iglesia del grupo, el ministerio público. Y vamos a cerrar porque ya estamos a la hora. Entonces, si alguien tiene que salir, se puede con toda confianza. Estamos grabando la clase. Pero vamos a usar unos 10 minutos más para hablar sobre quiénes pueden servir en el ministerio público y los roles de las mujeres y de los hombres. Y aquí pues tenemos esta lámina que dice, aunque Dios quiere que tanto los hombres como las mujeres estén activos en el ministerio del Evangelio,
Él ha asignado papeles distintos a hombres y mujeres en el ministerio público. Y es importante repasar que Dios ama a las mujeres y hombres iguales. No es que uno sea más importante que el otro. Dios ciertamente ama a los hombres y mujeres por igual. Él salvó a todas las personas y esto vemos en Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y también eso vemos aquí en Gálatas 3. Todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y entonces Dios ama a las mujeres y hombres igualmente, pero también Dios quiere que los hombres y las mujeres sean parte de la iglesia y la gran comisión. Las mujeres forman parte de la gran comisión y de la iglesia. Y tenemos muchos ejemplos de mujeres en la Biblia obrando en el ministerio. Ana, Lidia, Priscila, Dorcas, Junia, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver muchos ejemplos de mujeres obrando en el ministerio, formando parte del ministerio público. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios acerca de los papeles del hombre y de la mujer? Dios ha decidido dar al hombre y a la mujer diferentes papeles para servirle, todos los cuales son igualmente valiosos a sus ojos. Es interesante notar que Dios estableció estos papeles diferentes, estos papeles distintos, desde la creación y también antes de la caída en el pecado. Entonces, vamos a volver a la creación del mundo. Y en Génesis capítulo 1 vemos que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen, la imagen de Dios. La imagen de Dios les dio igualdad espiritual. Pero el relato de la creación enseña también que Dios estableció una relación de roles entre el hombre y la mujer. Dios creó primero al hombre y la mujer fue hecha para el hombre como ayudante. Y vemos a esta progresión continuando en el ministerio público. Entonces, Dios, al crear la mujer, eh, hizo con la intención de que ella fuera una ayuda a su medida, una ayuda al hombre. Y ahora vamos al Nuevo Testamento, estamos yendo de la creación al Nuevo Testamento y vemos en 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces ahí tenemos el principio, tenemos como el diseño de Dios, que Cristo es la cabeza de todo. Y Dios creó el hombre y entonces creó la mujer. Y que, pues, según la palabra de Dios, aunque suena raro y extraño y fuerte en nuestra cultura hoy en día, que el hombre es la cabeza de la mujer. Y ahora una aplicación para el ministerio es lo que tenemos aquí en 1 Timoteo 2. No permito que la mujer enseñe ni exerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán
y después Eva. Entonces vemos ese principio ahora en acción en el ministerio público. Entonces, vamos a hablar un poquito más y después tomo sus aportes, sus preguntas. Entonces, ¿cómo se ve hoy en día entonces? Si sabemos lo que ocurrió en la creación y vemos a Pablo haciendo esta conexión con el ministerio público, con lo que sucedió en la creación del mundo. Y vemos esta aplicación que tenemos. Entonces, ¿cómo deben el hombre y la mujer actuar en sus papeles dados por Dios? Pues primeramente que hagamos todo con amor. Eso tenemos en primera Corintios 16:14. Háganlo todo con amor. Entonces, si la mujer es la ayuda en el ministerio, que ella ayude en amor. Si el hombre tiene la responsabilidad de ser el responsable para la iglesia como la cabeza, que él lleve a cabo esta responsabilidad con amor. El hombre y la mujer querrán servir uno al otro en amor a través de los papeles que Dios les ha dado. Y ninguno querrá usar su posición para abusar o herir a la otra persona. La verdad es que la sociedad menosprecia los papeles. ¿Y cuáles son los papeles de que estamos hablando? De en un contexto público, en el ministerio público, es el hombre que predique. Y esto significa que, pues, que hay muchísimas formas en que las mujeres sí pueden participar en el ministerio. Entonces, no es que no pueden hacer nada, pero cuando vamos a 1 Timoteo 2, vemos que es el hombre que tiene la responsabilidad de tener autoridad en la iglesia y de predicar públicamente. Ah, pero en lugar de pensar en lo que las mujeres no pueden hacer, a veces es bueno pensar en, ok, si el hombre es el responsable y también tiene la responsabilidad de predicar, eso significa que la mujer puede hacer esta cosa, tal cosa, pero haciendo todo ambos, el hombre y la mujer, en amor. Una pregunta y estamos corriendo un poco por tema de tiempo. Tenemos algunas láminas más, pero pronto vamos a parar para aportes y para que practiquemos un poco. Pero una pregunta, ¿permite Dios que las mujeres sean líderes de la iglesia y que tengan autoridad sobre la congregación? Y vemos en Timoteo y en Tito bien claro que Dios ha reservado los papeles de pastor y obispo a los hombres. Y este no debe ser no es como, como hombre, yo tengo este derecho de ser el encargado de todo en la iglesia. Es una responsabilidad muy grande. Dios ha decidido. Alguien tiene que tener esta responsabilidad y voy a encargarles a los hombres con esta responsabilidad. Y 1 Timoteo no permite que la mujer enseñe ni tenga dominio sobre el hombre. También cuando vemos los requisitos de un líder en Timoteo, Pablo está hablando con un hombre en mente. Bueno, debe tener una sola esposa. Entonces ahí estamos viendo que el criterio para un puesto de liderazgo como pastor, como obispo, es que sea hombre. Y este papel le fue dado al hombre, no porque los hombres son más capaces que las mujeres, simplemente refleja la voluntad de Dios. Dios ha decidido que va a haber un orden, va a haber una distribución de las responsabilidades.
los hombres van a ser encargados con el liderazgo y eso significa que hay muchas otras cosas que las mujeres pueden hacer. Eh, una pregunta más para nosotros. ¿Puede en alguna forma la mujer ayudar espiritualmente al hombre? Ciertamente, ¿cierto? Eh, y una historia bíblica, si tuviéramos más tiempo, estudiaríamos Hechos 18, la historia de una mujer, Priscila, que espiritualmente edificó a un hombre, Apolos, cumpliendo con el papel que Dios le había dado como mujer. Entonces, aunque los hombres tienen esta responsabilidad y este liderazgo, si usted es mujer, y usted forma parte de un grupo. Incluso si usted está estudiando en un clase de Academia Cristo y usted escucha algo equivocado, definitivamente se puede acercarse al pastor, al profesor y decirle, profesor, es que tengo esta duda. Usted dijo tal cosa, pero la palabra de Dios dice esto y eso es lo que ocurrió en algunos sentidos con Priscila, que ella pues tenía más conocimiento en un área que Apolos. Y ella tuvo que ser instrumento de Dios para edificar a Apolos. No hay ningún problema con esto. No, no es que es que, no es que las mujeres tienen que quedar en silencio si notan algún problema doctrinal. Pero en cuanto a la prédica pública y el liderazgo sobre la iglesia, lo que vemos en la palabra de Dios, en las epístolas, en las cartas, es que estas son responsabilidades para los hombres. Y vamos a cerrar con esas palabras de ánimo de 1 Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Entonces hay diversidad. Y he visto en los grupos plantados por Academia Cristo a mujeres con roles muy importantes, hasta pues, ayudando a plantar una iglesia, eh, enseñando a otras mujeres, haciendo visitas evangelísticas, enseñando a los niños, apoyándole al pastor, al líder, ayudando con la administración. Eh, y podría yo citar varios ejemplos de estudiantes nuestras, quienes están participando en diversas formas en el ministerio. Esto es todo. Ahora quiero escuchar de ustedes. Veo la mano de Olga. Adelante, estimada Olga. Pastor, tengo una pregunta porque referente a que la mujer no puede predicar. Cuando Jesucristo murió, las primeras que vieron a Jesucristo resucitado fueron mujeres. Y las primeras que llevaron el mensaje a los apóstoles que estaban escondidos allá en el cuarto del aposento alto fueron mujeres. Entonces las primeras predicadoras de la resurrección de Cristo fueron mujeres. Ahora, en cuanto a la cabeza, el hombre cabeza de la mujer, bueno, yo acepto todo eso porque lo dice la palabra, pero María fue la cabeza de Jesús hasta que él tuvo la vida pública. Es más, María le ordenó a él que hiciera el vino, con llenar a las tinajas, a la gente de llenar las tinajas de agua y que Jesús las convirtiera en vino, porque no fue idea de Jesús, fue idea de María. Entonces, yo creo que usted me responda y no sé, estoy confundida. Buena pregunta, Olga. Y creo que la confusión viene por mi parte por no haber definido bien la palabra predicar. Porque las mujeres sí pueden predicar en este sentido de compartir la palabra de Dios, de compartir su fe,
de compartir la ley y el evangelio con alguien. Por ejemplo, las mujeres sí pueden predicar a sus vecinos, a sus amigos, a sus hijos. Eh, en cuanto a una prédica pública en que está ejerciendo autoridad en la iglesia, esto es diferente, porque si esto vemos a muchas mujeres compartiendo su fe. Priscila, en algún sentido, fue predicando a Apolos. Vemos a otras mujeres, por ejemplo, después de la resurrección las mujeres tenían que predicar en el sentido de compartir las buenas noticias con los discípulos. Entonces, eso sí está totalmente bien y es parte de formar parte del sacerdocio universal. Pero en cuanto a una posición de autoridad, como predicando por la parte de la iglesia en una capacidad oficial, en una posición de autoridad, ahí nos toca aferrarnos a lo que vemos en Tito y las cartas a Timoteo, las cartas a los Corintios. Pero creo que, y eso tiene que ver con en qué sentido estamos predicando o en qué sentido estamos usando el verbo predicar. Si estamos hablando sobre el compartir de la fe y el compartir de la palabra con otras personas, todos, hombres y mujeres, quienes forman el sacerdocio universal, pueden y deberían predicar. Pero si estamos usando el verbo, la palabra predicar, como un acto oficial de la iglesia en una posición de autoridad, ahí es algo reservado para los hombres. Otros comentarios, aportes, preguntas. El profesor Luis Acosta va a estar con ustedes para la próxima lección y les agradezco su paciencia. La verdad es que he compartido este material antes, pero hace pues 30 minutos antes de la clase. No tenía planeado dar la clase, entonces me tocó revisar el material rapidito y agradezco su paciencia. Eh, Fue un gusto poder conocer a ustedes. No tuve la chance de conocer a todos ustedes, pero compañeros escuché algunos acentos colombianos y hay un compañero de Ecuador, compañeras de Venezuela. Qué gusto haber compartido Bolivia. Qué gusto haber compartido un poco de tiempo con ustedes. El profesor Luis Acosta va a compartir también la tarea con ustedes para que sepan de los siguientes pasos. Y a ver, vamos a cerrar esta noche con una oración. Oremos. Padre Celestial, en tu sabiduría y en tu amor, has establecido el ministerio público para el bien de tu pueblo, de tu rebaño. Te damos gracias por los líderes espirituales que tenemos y pedimos que nos ayudes a ser líderes en tu iglesia también. Eh, Confesamos que no somos perfectos y que no merecemos ese privilegio de trabajar en tu reino, pero sabemos que somos perdonados por Cristo Jesús, tu Hijo, y que en Él sí podemos estar firmes en esta obra que tenemos. Pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, que Él nos capacite por el Evangelio para proclamar las maravillas tuyas. Ya que el día está por terminar, encomendamos el día y la noche, nuestras necesidades y preocupaciones a ti, a que estés con nosotros hasta que podamos amanecer y disfrutar de otro día de tu gracia. Esto encomendamos y esto pedimos
En el nombre de Jesús, nuestra roca y redentor. Amén. Amén. Y muchas gracias por el tiempo adicional que me prestaron. Voy a compartir la grabación y el profesor Luis Acosta va a estar en contacto sobre la tarea. Que todos tengan una muy buena noche. Buenas noches, gracias. Pastor. Feliz Buenas noche para noches. todos y bendiciones. Buenas noches. Que todos descansen muy Buenas bien. noches, pastor. Buenas noches. Chao, cuídense. Bendiciones.